Bienvenidos a este viaje. Literalmente vamos a hacer un recorrido de película por la historia del pensamiento humano. Vamos a transitar desde la oscuridad y el misterio de los mitos antiguos hasta esa chispa iluminadora que es la razón pura. Nuestro objetivo de hoy en esta explicación es desgranar los secretos de la mente para entender, básicamente, cómo hemos llegado a pensar de la manera en que lo hacemos hoy en día. Pero a ver, antes de entrar de lleno en los datos duros, hay que hacer una pausa para una pregunta absolutamente fundamental. ¿Por qué tenemos esa necesidad casi obsesiva de buscarle significado a todo? Desde que la humanidad tiene memoria, la simple idea de vivir sin hacernos preguntas, nos resulta insoportable. Quienes nos acompañan hoy en esta exploración sabrán que existe una sed innegable de asombro ante la realidad. Es un impulso vital, casi emocional, que nos empuja a no conformarnos con lo que vemos a simple vista. Así que empecemos por el principio. Sección 1. ¿Qué es la filosofía? Para entender la locura de recorrido histórico que tenemos por delante, primero hay que ir a la raíz y aislar qué significa realmente eso de filosofar. Fijémonos en historias como la de Orfeo, este relato vital de alguien que desafió a la mismísima muerte. Durante muchísimo tiempo, los seres humanos dependimos exclusivamente de estas historias míticas y poéticas para encontrar consuelo y respuestas. Era una forma de entender el mundo preciosa y llena de simbolismo, justo antes de que apareciera la investigación racional y estructurada. Y aquí viene lo interesante. Si analizamos la definición de nuestros textos base, nos habla de un esfuerzo radical. O sea, la filosofía no es buscar respuestas fáciles o prefabricadas. Es ir a la raíz, indagar sin límites sobre absolutamente toda la realidad. Es dejarse llevar por las cosas mismas, asumiendo con mucha valentía que, muchas de las grandes preguntas siempre van a quedar abiertas. Pasemos a la sección 2. La chispa. Los presocráticos. Ese inmenso esfuerzo del que hablábamos hizo clic en la antigua Grecia. Trazando esos primeros pasos, vemos a pensadores como Tales de Mileto, que buscaba el principio de todo en el agua, o a los pitagóricos, que alucinaron al descubrir que la armonía del universo dependía en realidad de números y matemáticas ocultas. Luego llegan figuras como Heráclito y Parménides, que por primera vez dicen: vamos a dejar los mitos a un lado y vamos a buscar los principios mecánicos reales que rigen este cosmos. Y leamos esta cita despacio porque encierra un misterio brutal. A la naturaleza le gusta ocultarse, y antes que a la naturaleza, al artífice de la naturaleza. Es de Heráclito y resuena de una manera increíble. Refleja a la perfección ese respeto absoluto, esa reverencia y ese asombro que sentían estos primeros filósofos ante la existencia. Sabían de sobra que la verdad no estaba ahí en bandeja de plata. Había que buscarla incansablemente. Esto nos lleva al punto 3, los pilares. La antigua Grecia. Vale, después de esa primera chispa, el pensamiento humano necesitaba cimientos sólidos, necesitaba columnas de carga. Y ahí es donde entran estos gigantes: Sócrates, su alumno Platón y luego Aristóteles. Ellos literalmente construyeron los marcos de la ética, de la búsqueda de la verdad y del conocimiento, que, por increíble que parezca, siguen sosteniendo nuestra forma de entender el mundo hoy en día. Son la base de todo. Avanzamos a la sección 4, fe y razón, la Edad Media. Con la caída del mundo antiguo, entramos en una nueva era. A veces se la juzga mal, pero intelectualmente es fascinante. Es una danza súper delicada entre dos fuerzas inmensas. Empezamos en la Alta Edad Media, con San Agustín, intentando unir la sabiduría clásica con la fe cristiana. Pasamos a la obra monumental de Santo Tomás de Aquino, en la Baja Edad Media, que integró a Aristóteles de forma magistral, y llegamos hasta Guillermo de Ockham, que básicamente plantó las semillas de lo que hoy conocemos como ciencia moderna. Y este es el meollo del asunto: la gran tensión intelectual de la época. Imaginemos la balanza. Por un lado, sentían el peso de la filosofía pagana, pura luz del razonamiento lógico humano. Por el otro, la teología cristiana, fundamentada en la revelación de la fe. El trabajo titánico de la Edad Media fue intentar armonizar estas dos posturas, buscando incansablemente cómo la lógica y lo divino podían servir juntos sin destruirse mutuamente. Llegamos a la sección 5, razón y duda. La filosofía moderna. Entramos en el Renacimiento y ¡boom!, terremoto absoluto. La revolución científica y la duda radical entran por la puerta grande y hacen añicos las viejas certezas dogmáticas. De repente, el campo de batalla de las ideas se divide en dos. Por un lado, el racionalismo, con genios como Descartes diciendo que la verdad está en la lógica pura de la mente. Por otro, el empirismo, con pensadores como David Hume defendiendo a capa y espada que el conocimiento supremo solo llega a través de los sentidos y la experiencia del cuerpo.
Para entender la magnitud de este cambio de juego, veamos el programa de Descartes paso a paso. Primero, establece un método estricto. Segundo, aplica una duda metódica extrema, duda de todo lo que ve, de todo lo que toca, demoliendo su realidad. Hasta que llega el paso 3, la única certeza innegable, el famosísimo pienso luego existo. Y cuarto, desde ese punto cero, reconstruye el mundo entero. Fue un reinicio total de la existencia basado puramente en la razón. Pero claro, la cosa se complica. Y aparece Immanuel Kant con su idealismo trascendental para intentar poner paz entre empiristas y racionalistas. Es un concepto denso, lo sé, pero imaginémoslo con una metáfora cotidiana. Kant nos dice que la percepción humana es como llevar puestas unas gafas permanentes que no nos podemos quitar nunca. Todo lo que vivimos del universo está filtrado y construido activamente por nuestra propia mente. O sea, no vemos la realidad tal cual es, sino a través de esa precisa lente humana. Sección 6. El espejo fragmentado, el siglo XIX y más allá. Y justo cuando parecía que la razón lo tenía todo ordenado en sistemas impecables, el espejo se rompe en 1000 pedazos. Pensadores muy audaces nos obligaron a mirar realidades más oscuras que la lógica no podía domesticar. Escuchemos este trueno existencial. En el fondo el hombre ha perdido la fe en su valor. Son palabras de Friedrich Nietzsche y cayeron como una auténtica bomba. Literalmente estaba denunciando una crisis monumental, el colapso de los valores de siempre y el nacimiento de un escepticismo brutal. Esta imagen captura un estado de ánimo muy, muy concreto. Nos conecta directamente con la soledad del individuo moderno. Habla de esa carga tan inmensa, tan pesada emocionalmente, que supone tener que inventar nuestro propio sentido de la vida desde cero, en un mundo que cada vez percibimos como más frío, más mecanizado y totalmente vacío de aquellas certezas absolutas del pasado. Vamos con la última parte, sección 7, crisis y existencia contemporánea. Y así aterrizamos de lleno en nuestro mundo contemporáneo. Un siglo marcado por crisis globales insondables, tecnología rapidísima y una identidad en constante cambio. Para sobrevivir a este caos, el pensamiento se ramificó. Surgió el existencialismo, con figuras como Sartre debatiendo el peso angustioso de ser totalmente libres. Tuvimos a Foucault destapando cómo nos controlan las redes de poder en la sociedad. O a Zygmunt Bauman hablándonos de esta modernidad líquida donde todo es temporal e inestable. En el fondo, todos intentan descifrar cómo no perder nuestra identidad. Pero ojo, que hay una advertencia importantísima aquí sobre nuestra era tecnológica. Pensadores como Heidegger nos avisaron de un peligro real y latente. En este mundo moderno, corremos el enorme riesgo de que absolutamente todo, incluidos nosotros, los seres humanos, seamos reducidos a simples recursos o herramientas de transformación. Es un aviso clarísimo para no perder nuestro significado profundo frente a la simple y llana utilidad superficial de las cosas. Y así llegamos a la gran pregunta final. Después de este recorrido vertiginoso, desde los asombrosos mitos antiguos hasta la fragmentación hipertecnológica de hoy, vemos que los sistemas nacen y caen. Pero cuando el tiempo pasa y las certezas se rompen, ¿qué nos queda de todo este esfuerzo? Pues nos queda la belleza del propio viaje. Nos queda esa inquebrantable valentía de seguir preguntando, de seguir maravillándonos ante el tiempo, la vida y el profundo misterio de existir. Un viaje que, definitivamente, nos invita a seguir explorando.